Hermanos, qué cosa más linda es compartir la palabra de Dios con todas las personas en nuestro país. Nosotros podemos hacer misiones en el Paraguay. Tengo entendido, si no me equivoco, 17 etnias en Paraguay, o más o menos, no sé, pero más o menos. Hermanos, nuestro trabajo misionero puede ser trabajar con estos grupos guaraníes, indígenas, no es solamente guaraníes, están los Macá, están los allá del Chaco que no son guaraníes, hablan otros dialectos. Y tenemos organizaciones misioneras como Letra Paraguay, que trabaja con la traducción de la Biblia en esos dialectos. Hermano, es un trabajo maravilloso. Hay trabajos, distintos tipos de ministerios para servir con esas etnias, ¿verdad? A través de la traducción de la Biblia es uno. Yo creo que una de las mejores maneras de llegar a ellos es con la Biblia y también a través de programas. Hay varios grupos misioneros que están trabajando con los indígenas, van a hacer un trabajo de apoyo misionero por un tiempo, enseñando la palabra de Dios a los niños, a los jóvenes y adolescentes. Pero hermanos, tenemos también como iglesia muchas otras maneras, ¿verdad?, de hacer misiones. Por ejemplo, yo veo como campo misionero las cárceles. Llevarle el amor de Dios a aquella gente que tanto... Gracias, hermana. Muchísimas gracias. Muy amable. Aquellos que ya están recibiendo el castigo de la sociedad, ¿verdad? Llevarle el amor de Cristo, ya que hoy estuvimos hablando del amor con el hermano Nelson en la clase. El amor, hermanos, a través de las misiones nosotros estamos llevando el amor de Dios, dándole esperanza a aquellos que ya no tienen esperanza. Porque muchos que están en la cárcel, hermanos, o terminan ahí muertos o al salir se les mata. La sociedad no los quiere. Nadie los quiere. Pero nosotros estamos llamados como iglesia a ser también misioneros. Por eso hablo de iglesia misionera. Y este pasaje nos habla de que una iglesia misionera necesita primero ser llena del poder de Dios. Por eso el Señor Jesús no les envió ya inmediatamente a hacer la obra misionera. Él dijo, esperen. En otro pasaje dice, cuando yo me vaya, os enviaré el Consolador, el Espíritu Santo. La obra misionera se hace con el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo, nada podemos hacer. Y se dice que Dios es un Dios enviador. Porque Dios el Padre envía al Hijo. El Hijo, cuando se va, después promete que va a enviar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo envía a la iglesia. Envía, ¿verdad? No nos reúne. Porque si nosotros pensamos que siempre tengo problemas en mi garganta. ¿Cuál fue el pecado de los que construyeron la Torre de Babel? Querían quedarse todos juntos en un solo lugar. Cuando que Dios les dijo, vayan por todo el mundo a poblar toda la tierra. No les dijo, quédense en un lugar. Lo mismo el Espíritu Santo nos dice, esa es la forma de hablar, por ejemplo, en Apocalipsis, el mensaje para las 7 iglesias, el Espíritu Santo. No nos dice, quédense en un lugar, sino que nos dice, salgan, váyanse por las calles, váyanse por las cárceles, ¿verdad? No necesitamos estar enloquecidos por todos lados.
podemos tomar por lo menos un lugar donde podemos ir, ¿verdad? Y con eso ya estamos cumpliendo como iglesia la misión que Dios nos ha mandado. Como el caso de que ustedes fueron junto a esta etnia a predicarle la palabra de Dios. Entonces necesitamos, hermanos, para ser una iglesia misionera, el poder del Espíritu Santo. Como dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, significa que dejamos que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida. Y eso es algo intencional, hermanos. Al Espíritu Santo tenés que buscar la dirección. El Espíritu Santo es el que va a convencer al pecador de que él necesita arrepentirse de su pecado. No es el pastor porque predica súper bien o predica súper mal, sino es el Espíritu Santo el que convence, hermano. Por eso el apóstol Pablo decía, yo no voy con sabiduría humana, con conocimiento, sino me voy con el poder del Espíritu Santo. Por eso es importante, hermanos, estar revestido del poder de Dios a través de la oración, a través de una vida de constante quebrantamiento y arrepentimiento de nuestros pecados. Porque el Espíritu Santo no nos puede hablar ni guiar como iglesia ni como personas cuando hay pecado en nuestra vida. El pecado impide que Dios se comunique libremente con nosotros. El pecado entorpece la relación y la culpa no es de Dios. Dios no me habla luego, Dios no me habla luego, Dios no me dirige luego. Es por falta de comunión con Dios. Falta de comunión con mis hermanos, falta de perdón. Hermano, el amor de Dios, estamos hablando del amor de Dios hoy. El amor de Dios no es algo que nosotros tenemos en nosotros. La fe tampoco es algo que tenemos en nosotros. La fe viene de Dios. La fe que salva viene de Dios. Nosotros también tenemos que poner nuestra parte. Pero la fe viene de Dios por leer la palabra, por escuchar la palabra. Todo el amor viene de Dios. Y cuanto más los cristianos nos acercamos a Dios y buscamos su presencia, ahí vas a tener más amor y más compasión. Y ahí vas a entender tu propósito como iglesia, nuestro propósito que es llevar el mensaje de Jesucristo a los perdidos. Entonces yo digo así, voy a resumir en tres puntos. Tres puntos lo que sería cuando una iglesia cumple la voluntad de Dios y es misionera, ¿verdad? Entonces, así es. La verdadera iglesia de Cristo es misionera, para comenzar. Es algo natural e inherente a ella, de la iglesia. Es natural, tiene que ser misionera. No se calla el mensaje del evangelio, sino que la publica. Y podríamos decir algunas características entonces de la iglesia misionera. Primero, es una iglesia que ora. Una iglesia misionera, una iglesia que ora. Y yo siempre digo, hermanos, ¿qué es orar? La definición clásica es hablar con Dios. Hablar con Dios. Pero a veces, hermanos, yo siento que yo no oro. Yo siento que no oramos. Porque lo hacemos mecánicamente. Mecánicamente. Y eso que nosotros oramos. Yo salgo de mi casa con mi hijo, con mi esposa y oramos en el camino. Señor, guárdanos durante nuestra salida. Guárdanos, Señor, de todo mal. Guarda la casa, guarda el perro, el gato, todo. A todos le pedimos a Dios que proteja. Así hacemos, hermano. Todos los días. Pero a veces siento que ya es muy mecánico eso. A veces oro con mi señora, tenemos devocional juntos, leemos la Biblia, oramos, tomamos mate, pero me siento más a gusto cuando cierro la puerta y yo solito delante de Dios puedo abrir mi corazón a Dios
Y después que oré, ¿saben por qué me doy cuenta cuando yo oro? Porque salgo transformado. La oración no es para pedirle cosas a Dios. La oración es lo que nos va a transformar a nosotros. Porque la oración me acerca a Dios. Porque cuanto más cerca yo estoy de Dios, Dios me va a contagiar su amor, su fe, su amor, su gozo, su perdón. Todo lo bueno viene de Dios. ¿Y por qué a veces nos falta amor? ¿Por qué a veces no tenemos compasión del prójimo? Porque no estamos orando como tiene que ser, hermanos. Cuanto más estamos en oración, en la presencia de Dios, si vos pasás ese tiempo de calidad con Dios, vas a ver tu vida transformada. Entonces, la primera cosa que tiene que ocurrir en la forma en mi persona y en la iglesia, es que tengo que cultivar una vida de oración. Y la iglesia, podemos hablar de iglesia, ¿por qué? Porque una iglesia que intencionalmente tiene días de oración, tiene días de intercesión misionera, ya sea aquí o en las casas. Hermano, por ejemplo, podemos decir los martes a la noche de 7 a 8 vamos a estar haciendo intercesión, oración por el misionero que está en Nepal. ¿Quién lo conoce? Antonio Chávez. Misionero paraguayo, ahí la hermana le conoce. Que está trabajando en Nepal, en un país que no es ya considerado cristiano y donde las libertades religiosas están muy restringidas. Y él está haciendo un hermoso trabajo allí. Entonces también tenemos que ser intencionales, entonces buscar a los hermanos misioneros que están esparcidos por todos lados o en Paraguay y orar específicamente, intencionalmente, buscarle a la hija de la hermana aquí, a Chile, y decirle, hermana Chile, porque Chile está trabajando mucho en el tema de misiones, decirle, yo quiero la lista de los misioneros paraguayos en donde están. Porque los jóvenes o las mujeres o los varones o los niños de la escuela dominical queremos este mes dedicarnos a la oración por los misioneros. Hermanos, tenemos que creer en el poder de la oración. Y cuando uno practica la oración y ve los resultados, sí, decimos, sí, realmente la oración funciona. La oración es poderosa. A veces no ocurre lo que vos querés, pero Dios a lo mejor no te da el auto que vos querés en la oración. No te da lo que vos querés, pero lo importante es que la oración verdadera te transforma a vos. Eso es lo importante. Vamos a mirar un poquito Ezequiel 22:30. Dice así, Ezequiel 22:30. Es así. Bueno. Podemos buscar en nuestras Biblias entonces. Ezequiel 22:30 dice, ¿por qué es importante la oración, hermano? Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Espero que esto no sea nuestra situación. Nosotros tenemos que orar, interceder por nuestra Jerusalén. ¿Cuál es mi Jerusalén? Algunos misioneros dicen, algunos expertos en misiones dicen que tu Jerusalén no es solo tu ciudad, tu barrio, sino que es primer Jerusalén, es tu hogar, tu casa. No podés salir a predicar de Cristo si primero no te aseguraste de la salvación de tus hijos. Orá, clamá, ayuná, llorá, zapateá, todo lo que quieras a Dios por la salvación de tu hija, de tu hijo. Tomar en serio eso, hermanos. Yo oro por mis hijos.
Yo estoy seguro que mi hijo Sergio Pablo le entregó su vida a Cristo, porque él me confirmó, él no pasa un día sin leer la Biblia y orar. Y yo le analizo, ¿cómo está? A Sergio Pablo. A Dara Esther, con ella tengo más lucha. Sí. Y yo estoy orando por ella, o estoy orando por su salvación, porque no veo todavía evidencias en ella. Hermano, no porque vos sos cristiano, tus hijos son cristianos, no porque vienen a la escuela dominical son cristianos. A mí me preocupa la salvación de mis hijos. Gadiel hasta hace poco estaba muy rebeldecito también, pero yo estoy orando por él y estoy viendo los cambios. Porque me preocupa la salvación de mis hijos. Y hermano, la única manera de mover la mano de Dios es la oración. Oramos, tenemos que orar, porque a veces en nuestra familia puede haber, no solamente necesitan la salvación, necesitan liberación de alguna cosa. Yo oro para que Dios le libere a mis hijos de cualquier pecado, maldición. Siempre hay algo que estira por uno o por otro lado. Oro por mi propia vida, que Dios me guarde para no pecar, para no caer. Hermanos, necesitamos orar. La oración es ponerse también, la intercesión es ponerse en la brecha. Orar por nuestro primer campo misionero, mi hogar, mi casa, luego mi ciudad, orar por nuestras autoridades. Orar por el pastor, su familia, para que, no solamente para que predique bien y teológicamente correcto. ¿Saben qué? Hoy en día el flagelo más grande en las iglesias es el pecado. Hay pecado en la iglesia. Y tenemos que orar mucho por nuestros pastores, porque muchos pastores están cayendo en pecado. Yo soy débil. Los hermanos, todos somos de carne y hueso, hermano. Y si alguien no está orando, clamando a Dios por mí, seguramente yo ya hubiese caído. Necesitamos que alguien ore por nuestra santidad para guardarnos del pecado. Y yo oro también por mí mismo y oro por los demás. Señor, quebrántanos. Necesitamos ser quebrantados, significa roto. Agarrás algo y lo tirás y lo rompes. En un sentido espiritual, eso significa que cuando andamos quebrantados, vamos a tener hambre y sed de Dios, como dice la bienaventuranza en el Sermón del Monte. Bienaventurado el que tiene sed, hambre de Dios, el que reconoce su pobreza espiritual, etcétera, etcétera. Tenemos que estar quebrantados. Y a veces, hermano, cuando yo no estoy quebrantado, yo mismo le pido a Dios, Dios, quebrántame. Porque cuando no estoy quebrantado, estoy muy relajado. Y mi mente vuela. Y ¿saben qué? En la palabra de Dios dice que la intención del corazón del hombre siempre es la tendencia al mal. Entonces tenemos que aplicar este tema de la oración, hermano. Velad y orad para que no entréis en tentación, dijo el Señor Jesucristo. Pedile a Dios intencionalmente, Señor, guárdame de este pecado. Si esa es tu debilidad, vos sabés tu debilidad. Y si no sabés, pedirle igual a Dios que te libre de cualquier debilidad que tenga. Sea celular, sea lo que sea, no sé cuál es tu debilidad. Pedile a Dios y haz tu parte. Hacemos nuestra parte. Orar por los que escuchan el evangelio, que están recibiendo el mensaje. Esa también es otra función. Ora intencionalmente, específicamente, orar para que Dios levante más obreros a su mies. Más obreros, más misioneros, más pastores, más evangelistas. Orar por los misioneros también, como dije, en forma intencional, específica, nombrando nombres, nombrando alguna actividad que ellos están teniendo. A orar para que Dios pueda abrir puertas para este trabajo misionero.
Por ejemplo, en lugares donde está cerrado prácticamente para el evangelio, no podés irte como misionero. Por ejemplo, los Chávez están allá como empresarios. Ellos tienen un restaurante, un hotel, o no sé, algo así, en Nepal. Entonces, ellos están como inversionistas prácticamente, algo así. Porque como misioneros van a ser expulsados inmediatamente. Prohibido ir como misionero a esos países. Tenés que irte como futbolista. Ustedes saben que hay futbolistas brasileños que fueron contratados por el gobierno musulmanes, Tailandia y otros países donde son cerradísimos al evangelio. Te van a meter preso si predicas el evangelio. Sin embargo, él está predicando. Ellos le pagaron porque él es un jugador brasileño reconocido y es creyente. Le están pagando para que vaya a entrenar a los niños profesionalmente en el fútbol. Como estrategia misionera, él está usando algo y ellos le pagan. Y los chicos se dan cuenta, ¿por qué vos no orás como nosotros? Porque los musulmanes tienen que orar 3 veces cuando hacen el llamado del Islam para orar. Todos tienen que tener su alfombrita y donde, no importa donde vos estés, tenés que sacar tu alfombrita y arrodillarte y hacer tu oración a Allah. Y le preguntan, ¿y por qué? No, yo soy cristiano. Entonces, ese es un testimonio. Ustedes no oran, sí, nosotros oramos, pero yo puedo orar en otro momento, ¿verdad? Y ahí comienza la oportunidad y la misma gente le pregunta, ¿y ustedes qué creen? Sin que él comience a evangelizarle intencionalmente, sino ellos le preguntan. Y así él tiene oportunidades de hablar de Jesús. Hermano, entonces orar por estas personas para que Dios abra puertas, para que Dios bendiga el trabajo que están haciendo. ¿Y qué base tenemos para eso? Efesios 6, 18 al 19, por ejemplo. Tenemos muchísima base. El apóstol Pablo fue el más grande de todos los misioneros. Creo que hasta ahora no hay alguien que le pase al apóstol Pablo, hermano. El apóstol Pablo fundó iglesias en todo el mundo conocido de su época. Recorrió y fundó iglesias por todas partes, hermano. Por eso yo considero, y los expertos consideran que el apóstol Pablo fue el más grande de todos los misioneros. Y nos dejó sus enseñanzas. Efesios 6, 18 al 19 dice la importancia de la oración. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Hay que perseverar también constante en la oración. Y súplica por todos los santos. Nosotros somos los santos, los cristianos. Y dice ahí, atienda ahí, por mí. No porque él era el apóstol Pablo, él no necesitaba oración. A veces pensamos que los grandes pastores... ¿Se acuerdan de Billy Graham? ¿Le conocen a Billy Graham? ¿Ustedes creen que Billy Graham ganaba almas para Cristo porque predicaba bien nomás? ¿O porque tenía, no sé, alguna habilidad especial? No. Él tenía un equipo de miles y miles de personas en cada ciudad y en su propio equipo que estaban orando meses y un año antes, orando por esas campañas evangelísticas que él estaba haciendo. Él tenía equipo mientras que predicaba antes, durante y después. Están orando para que el Espíritu Santo convenza a las personas que están escuchando el mensaje, para que el Espíritu Santo dé vida a los que están muertos en su pecado. Entonces, la importancia de la oración, aquí el apóstol Pablo dice, y oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio. Es decir, oren por mí, él dice específicamente que oren para que Dios le dé la palabra correcta, exacta, adecuada en ese contexto donde está yendo a predicar. Porque hay lugares, hermanos, donde hay palabritas que no podés mencionar. Y tenés que contextualizar el evangelio.
No es porque esté mal, sino porque no conocen. En una tribu, allá cerca de Australia, Nueva Guinea, algo así se llama el lugar, no es África, es Asia. Una tribu, ellos no conocían la oveja. Entonces cuando tenía que hablar que Jesús es el pastor de ovejas y que Él nos cuidaba, ellos no entendían. ¿Qué es eso? No entienden porque no conocen la oveja. En ese lugar no había ovejas, no sé si ahora ya hay. Pero ellos conocían el chancho salvaje y otras cosas. Entonces el misionero tuvo que contextualizar, usar algo que ellos conocen para hablarles de que Dios es así, que Dios cuida a sus animalitos, ¿verdad? Porque el pastor cuidaba las ovejas y daba su vida por las ovejas. El verdadero pastor da su vida por las ovejas. Y eso es así, hermanos. Los pastores duermen, en la antigüedad tenían que estar con su oveja, dormir con su oveja, ¿verdad? Hoy en día, hasta ahora en África, los pastores de ovejas se van al monte con su oveja y llevan ya más modernizado su celular o su radio colgado por su cuello para escuchar por el camino su música o lo que sea. Pero están con sus animalitos y cuidan y tienen arma inclusive para cuidar de los lobos, de los animales que puedan querer comer a las ovejas. Entonces, hermanos, importante que oremos para que Dios le dé palabras precisas, adecuadas para esos contextos misioneros. También debemos orar por protección de los misioneros. Los misioneros se van a veces al mismo territorio enemigo, donde tienen que rescatar a las almas presas por Satanás. Y el enemigo no te va a dejar que saque a las presas, a los presos por él, así porque sí nomás, sin darte batalla, por así decirlo. Él te va a declarar la batalla. Y hay misioneros que se le muere su esposa, se le mueren los hijos, se enferman y no hay remedio. Porque hay brujería, hay hechicería, Satanás tiene sus métodos de trabajar para impedir que el evangelio prospere o para desalentarle a ese misionero para que no continúe con el mensaje del evangelio. Por eso es importante, hermano, la oración, para que Dios libre. Y hay hermosos testimonios de misioneros que fueron librados porque hay hermanos que están orando por ellos. Quizás ni ellos son tan espirituales. A veces pensamos que los misioneros son súper espirituales. Pero son obedientes, sí, pero no son Superman de lo espiritual. Son igual que nosotros, pero son obedientes. Ahí nomás está la diferencia. Y por gracia a la oración son librados. Un grupo de misioneros, de jóvenes que fueron a la India a llevar, pero eso ya pasó en los años 80, a llevar las películas, esas cintas, no sé si ustedes se acuerdan, antes así se pasaba la película de Jesús, y llevaban eso con su equipo y para generador eléctrico y comenzaron a fallar todo. Fallaba esto, son ataques del enemigo. Se le quemaban las ampollas para filmar. Y es raro, ¿por qué si hace poco cambiamos? Menos mal llevaron un reemplazo, lo pusieron, ¿verdad? Pero es caro eso. Luego consiguieron pasar la película esa noche, después de tanta lucha espiritual que hubo, pero hubo salvación. Y como no había hotel en ese lugar, le dijeron, ¿saben qué? Hay un templo a la diosa, una de las diosas que tiene 6 brazos, la diosa del amor y de la muerte. Pero dice que nadie puede pasar la noche en ese lugar, que es el templo de esa diosa, porque es la diosa de la muerte y vas a amanecer muerto. Dicen que todos los que quedan ahí mueren. Y le dijeron a esta gente, pero maliciosamente, pueden quedarse ahí a dormir esta noche para que se mueran. Y ahí estuvieron los misioneros, era un grupo de 7 o 8 jóvenes y
personas un poco mayores también, y estuvieron ahí. No había para dormir, pero por lo menos se recostaron y comenzaron a sentir una opresión en ese lugar, porque lógicamente en ese lugar hasta sacrificios humanos se hacía. No era un lugar agradable y no podían dormir. Entonces comenzaron a cantar, a alabar, orando primero y cantando en ese lugar, en el templo de esa diosa pagana. Y luego sintieron la presencia del Señor, ¿verdad? Sintieron el gozo del Señor y tuvieron sueño y durmieron plácidamente esa noche. Al otro día vinieron la gente a buscar, a ver si podían recoger los cuerpos. Y no recogieron ningún cuerpo. Estaban todos muy felices, durmieron muy bien, porque Dios les cuidaba. Hay una realidad también del otro lado, el lado espiritual. La batalla es real, hermanos, cuando uno se va en el campo del enemigo. Por eso la oración puede proteger, puede liberar. Orar, como les dije, por la santidad personal del misionero. El segundo punto, hermanos, es una iglesia. La iglesia misionera es una iglesia que envía misioneros. Primero dijimos, es una iglesia que ora. Segundo, es una iglesia que envía misioneros. Quizás acá tenemos a una hermana que fue como misionera a Turquía. Creo que la hermana Cecilia, ¿verdad? Ustedes siguen en contacto con ella, creo, ¿verdad? Y quizás de acá salieron muchos otros misioneros que hicieron misiones locales aquí. Y esta iglesia es una iglesia misionera, tiene 3 obras misioneras, ¿verdad? Y yo sé que va a ir expandiéndose la obra misionera en otras partes también. Entonces, es una iglesia que envía misioneros. Aunque Dios no nos ha llamado a todos, hermanos, a ser misioneros para hacer la obra, sin embargo, todos también tenemos un llamado a colaborar con la causa, con la obra misionera. Cuando yo reparto un folleto, oro por ese folleto, oro por la persona cuando recibe el folleto, también estoy haciendo obra misionera. Tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que entender que todos tenemos un llamado también a ser iglesia misionera. Hechos 13, 2 al 3, vamos a leer un poquito. Hechos 13, 2 al 3. Una iglesia envía misioneros. Hechos 13, 2 al 3 dice: la iglesia de Antioquía enviando a sus misioneros, a Bernabé y a Saulo. Importante, hermanos, que los misioneros se sientan protegidos por la iglesia, porque cuando la iglesia es la que le envía, ellos llevan también la autoridad, ¿verdad? Es porque llevan la aprobación de parte de Dios cuando una iglesia la envía. Dice este versículo: ministrando estos al Señor y ayunando, la iglesia de Antioquía, dijo el Espíritu Santo, les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo señaló a Bernabé y a Saulo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Fundamental es, hermanos, las organizaciones misioneras actualmente, este es un requisito. Un misionero no puede ser un llanero solitario que se va por su propia cuenta. Tiene que haber una iglesia que se haga responsable de declarar: nosotros estamos enviando a este hermano como misionero a tal lugar. Y nosotros vamos a apoyarle en oración, vamos a apoyarle también enviándole. Es muy importante eso. Y vamos a apoyarle también en el tercer punto que vamos a mencionar enseguida. Entonces, tercer punto, hermano, es, para terminar ya, es una iglesia misionera, es una iglesia que ayuda también financieramente. Hermanos, es importantísimo la parte financiera. La iglesia tiene que apoyar intencionalmente
es la parte financiera. Podemos leer, hermanos, Filipenses 4:15, que nos habla sobre eso también. La iglesia de Filipos se caracterizaba justamente por apoyar la obra misionera. Dice así la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo: pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Le dice a la iglesia de Tesalónica, de Filipo, perdón. Porque Pablo, como buen misionero, él iba de una ciudad a otra. Y acá le está agradeciendo por esa generosidad y esa disposición. No solamente le ayudaban a Pablo económicamente, sino que eran constantes. Cada tanto tiempo le enviaban una ayuda misionera. No es que le dan una platita ahora y después vételas tú, sino que eran constantes, era algo que se repetía cada tanto. Le estaban enviando siempre al apóstol Pablo, porque los hermanos, los obreros de Dios, los misioneros, no son ángeles todavía, son de carne y hueso. Necesitan comer, necesitan alquilar un local para vivir, necesitan tener un vehículo para moverse, necesitan los gastos de familia, si tiene esposa, si tiene hijos, si se enferma, necesitan. Entonces tenemos que ser conscientes, hermanos, que tenemos que también apoyar la parte financiera. En la medida de nuestras posibilidades, lógicamente, ¿verdad? Es una bendición, hermano. Hay bienaventuranza para el que da. Jesús mismo dijo: más bienaventurado es el que da que el que recibe. Y yo sé, hermano, que esta iglesia es una iglesia que da. Aquí yo no quiero mencionar nombres, pero sé que hay hermanas y hermanos de un corazón dadivoso, un gran corazón, que ama la obra del Señor y que pone su mano en el bolsillo para ayudar a los siervos y siervas de Dios. Hermanos, si nosotros ofrendamos para la obra misionera, también estamos haciendo la obra misionera. Hay un dicho que dice que la obra misionera se hace con las manos que dan, que ofrendan, con los pies que van, con los que son enviados por la iglesia, ¿verdad? O tú mismo te puedes ofrecer y decir: yo quiero ir como misionero. Entonces las manos que dan, que ofrendan, también a través de los que van y son enviados por la iglesia. También podemos hacer misiones a través de la oración, como hemos dicho. Podemos hacer misiones a través de la ayuda económica. Mis padres y mis hermanas se comprometieron delante del Señor a enviar un poquitito de plata mensualmente a los hermanos Chávez. Esa es una forma que podemos hacer. Tenemos que indagar, preguntar y ver, ¿yo cómo puedo ayudar a los misioneros paraguayos que tenemos? Y yo quiero no solamente ayudar económicamente, puedo orar también por esa persona. Y algunos, si quieren ir, pueden ir también, ¿verdad? Entonces, hermanos, estas tres cosas son fundamentales para que una iglesia sea una iglesia misionera. Tenemos que envolvernos en estos tres aspectos. Como dice Filipenses, ustedes me ayudaron aun cuando estuve en otra ciudad, en otra localidad, Macedonia, ¿verdad? Que era una provincia. Entonces, en conclusión, hermanos, para terminar, una iglesia misionera debe orar, debe interceder, ¿verdad? Orar, interceder por la obra misionera. Una iglesia misionera tiene que también enviar los obreros y misioneros localmente, cosa que ustedes están haciendo. Ustedes están haciendo misiones porque ustedes han enviado misioneros en distintos puntos del país y lo están sosteniendo. Esa es la otra parte, el sostenimiento de la obra misionera. Hermanos, es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere, hermanos, para su iglesia.
Estas tres cosas. No pide más cosas. Orar, enviar, y si hay alguien que quiere ir, hermano, hay mucha necesidad. Dice el Señor Jesucristo, orad también para que Dios levante más obreros para su mies. En Mateo dice, oren, porque la mies es mucha. El trigo ya está listo para hacer, ya, inclusive dice que el trigo ya se cosechó. Dice que la siega, te voy a explicar. Primero se cosecha los trigos que ya están maduros. Luego se los pone en un lugar para secar. Y luego que se secó, se lleva al granero para guardarlo ahí. Y la siega es ya cuando el trigo fue secado y tiene que ser llevado al granero. Hermanos, ya hay trigo que se está secando que necesita que vayamos a recogerlo nomás ya. No es ni siquiera a cortar el trigo. La siega tiene que ver con esa parte, ese trigo que ya está seco, listo para ser guardado, para ser usado posteriormente. Eso nos está indicando, hermanos, que hay gente que está abierta al evangelio en muchas partes del mundo y que solo necesitan que alguien les hable y van a creer. Hermano, hay milagros que están ocurriendo ahora. Yo quería terminar ya, pero me viene esto en la mente. En Irán, miles, por no decir millones de iraníes se están convirtiendo a Cristo. Milagrosamente. Irán, en otros países árabes, en la India también. Hay gran persecución en Afganistán también. En muchas partes del mundo la gente está con hambre de Dios. En África, hermano, la gente, hay persecución, sí, pero la gente tiene hambre de Dios. Acá en Paraguay hay hambre, pero no tanto. No está totalmente listo el corazón de mucha gente. Y eso que ya escucharon muchas veces el evangelio. En África vos le hablas a una persona de Jesucristo y te presta la atención 100%, y si le convence lo que le dijiste, él no se queda con lo que le dijiste, dice, me parece excelente lo que tú me acabas de decir, yo voy a ir a contarle a mis amigos todo lo que vos me dijiste. Y ellos, hermanos, son memoristas, te aprenden todo lo que tú dijiste de memoria, con punto y coma y todo. Y se van y le cuentan a todo el mundo. Y luego viene junto a ti y te dice, ¿sabes qué? Gran parte de lo que tú me dijiste yo le conté a ellos y están de acuerdo con todo lo que tú me dijiste. Ellos se encargan de llevar ese mensaje así en forma exponencial. Le hablas a uno y ese uno le va a hablar a 50 y esos 50 le van a hablar a otros 50 cada uno. Hermanos, hace falta personas que vayan a ese campo misionero. Las ciegas ahí para recoger nomás ya. Pero ¿dónde están? Oremos. Vamos a orar. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos y damos gracias porque tú nos has llamado a ser no solamente hijos tuyos, sino ser discípulos. Y tú nos has comisionado como discípulos, como iglesia de Jesucristo, que somos todos los salvos en Cristo. Nos has llamado a obedecer, llevando el mensaje de Jesucristo, que es la forma de llevar amor. No hay mejor manera de demostrar nuestro amor que hablándoles de Jesucristo a aquellos que nunca han escuchado el mensaje del evangelio, o quizás lo han escuchado, pero necesitan, Señor, una comunicación más personalizada del evangelio. Y necesitan también que la iglesia ore para que el Espíritu Santo se mueva y estas personas, al escuchar el mensaje del evangelio, puedan tener la fe que salva, que es obra de tu Espíritu Santo. Y sus mentes sean abiertas y puedan experimentar, oh Dios, la vida eterna, que tú también es el que das, el nuevo nacimiento espiritual. Señor, creemos que estas tres cosas son importantes: la oración
la verdadera oración, el enviar y ser los que van para hacer la obra misionera y el sostenimiento económico también. Señor, perdónanos en cualquiera de estas áreas que te hemos fallado y levanta, oh Dios, más obreros para tu mies aquí en esta congregación tuya, en la iglesia aquí de la Primera de Asunción, que sabemos que es una iglesia misionera que fundó tantas obras en el Paraguay y quizás fuera también, pero necesitamos que esta nueva generación tú levantes también de entre los jóvenes personas que sientan este llamado misionero en forma más específica para ir ya sea en el extranjero o aquí en el Paraguay a servir, a llevar el mensaje del Evangelio a los necesitados, a los que tienen hambre de Dios. Señor, ayúdanos. Espíritu Santo, quebrántanos como iglesia tuya en este lugar para que seamos movidos a ser una iglesia misionera, a orar intencionalmente por los misioneros, a interceder, a ponernos en la brecha. También, Señor, para que tú bendigas económicamente esta congregación, Señor, que ya está siendo misionera, pero aún hay mucho más para hacer, Padre. Gracias, Señor, por esta iglesia tuya en este lugar. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.